Y lo interesante es que de las 9 personas que se bautizan hoy, 6 son jóvenes. Jóvenes comprometidos que he tenido la oportunidad de compartir con ellos y me siento pompeado. Yo no sé si ellos están pompeados, pero yo estoy pompeado. Y yo le estaba hablando a la hermana Elizabeth que en agenda se había establecido que estos bautismos iban a ser antes, ¿verdad? Y no se pudieron hacer hasta hoy. Y Dios, que sabe todas las cosas, coincide exactamente con la clase de bautismo. Así que eso va a ser un refresher para ellos. Y también vamos a tener Santa Cena y todo. Así que hoy es un día glorioso. Yo estoy pompeado, yo estoy bien motivado y yo sé que hay un espíritu hermoso. Así que vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien preparas el escenario, Señor. Porque contigo, Señor, hay sorpresas, Señor, y las expectativas son siempre buenas. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por Jesucristo, Señor. Gracias, Padre Santo, por la salvación que tú nos has dado y por la oportunidad, Señor, de ser testigos, Señor, de unas personas que van a proclamar hoy públicamente que tú eres su Señor y Salvador. Gracias, Padre Santo, porque el mundo entero va a ser testigo, Padre Santo, y sé que hasta allá arriba en los cielos, Padre amado, va a llegar esa proclamación. Gracias, Señor, en el dulce y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Y como dije, la clase de hoy pues va a estar sobre el artículo 5.10.1, que es el bautismo en agua de los fundamentos de la fe de nuestra iglesia, tal como aparece en la Constitución. Y dice así el artículo 5.10, que es sobre los sacramentos, y específicamente el 5.10.1, que habla sobre el bautismo en agua, y aparece así establecido en nuestra Constitución. Creemos que el bautismo en agua es un sacramento de la Iglesia, ordenado y ejemplificado por Cristo para ser administrado a creyentes en Él, ejerciendo su libre albedrío y conociendo plenamente el significado escritural de este acto. Simboliza el nuevo pacto, reafirma nuestra pública profesión de fe en Jesucristo y nos conduce a vivir en novedad de vida como miembros del pueblo de Dios. Amén. Y el texto bíblico que respalda esto se encuentra en Mateo 28:19 y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también en Juan 3:22, que dice: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y durante la clase de hoy, al final, vamos a poder contestar estas preguntas. ¿Es el bautismo obligatorio u opcional? ¿Por qué debo bautizarme? ¿Cuál es el significado de este acto? ¿Y qué méritos o efectos tiene el bautismo para mi vida con Dios? Y para contestar esa pregunta vamos a remontarnos a los orígenes e historia del bautismo. A lo largo de los años, los baños sagrados han estado en diferentes culturas. Se usaron en Egipto, en Babilonia, y lo practicaron diferentes religiones mistéricas.
Y para definir lo que son las religiones mistéricas, son aquellos cultos religiosos surgidos muchos siglos antes del cristianismo. Estos baños sagrados, por lo general en estas diferentes culturas y en estas diferentes épocas, eran símbolo de limpieza, de pureza y renovación de vida. Pero el bautismo, tal como nosotros lo conocemos hoy día, ¿con quién comenzó? Con Juan. Sí, yo no escuchaba. Sí. Empezaba con Juan y no Juan el de aquí. No Juan el de aquí. Con Juan el Bautista. El bautismo en el sentido cristiano comenzó con Juan el Bautista. Pero antes de Juan el Bautista, en el pueblo de Israel, habían unos ritos de purificación donde se utilizaba el agua. Habían sectas judías que utilizaban ese tipo de purificación, los judíos prosélitos y los lavados ceremoniales que se llevaban a cabo a los sacerdotes y a las personas que por alguna razón se habían declarado inmundas. Y vamos a ver eso un poquito más en detalle. Aquí tenemos una imagen de una de las ruinas en Israel y se está viendo aquí un estanque de agua. Antes de Juan el Bautista existían tres tipos de grupos judíos, los cuales practicaban unos ritos de purificación por medio de agua por diversas razones, pero ninguno de ellos de la forma en que lo hizo Juan el Bautista. Habían sectas judías que practicaban ese tipo de lavado ceremonial para demostrar que estaban ceremonialmente puros antes de llevar a cabo alguna actividad religiosa. Estos lavados se llevaban a cabo muchas veces en estanques privados, los cuales, además de ser limpios, muchas veces tenían dos escaleras, una de entrada y otra de salida, pues ellos consideraban que no debían caminar por el mismo lugar que donde lo habían hecho estando impuros. También había otro grupo de personas que eran los judíos prosélitos. ¿Y qué eran los judíos prosélitos? Pues mira, eran personas no judías, gentiles, que deseaban convertirse al judaísmo. Y para que un gentil se convirtiera al judaísmo, debía lavarse públicamente en un rito de iniciación para así demostrar que desde ese momento en adelante ellos habían decidido unirse a esa nueva nación y a esa nueva religión. Al hacer esto, ellos estaban dándole la espalda a sus ídolos y a su vida anterior. También estaban los lavados ceremoniales que llevaban a cabo los sacerdotes y las personas que habían sido declaradas inmundas. Los sacerdotes lavaban sus cuerpos para estar ceremonialmente puros antes de ministrar en el templo. Y el lugar donde ellos se lavaban se conocía como el lavacro o la fuente de bronce, que estaba ubicado, como ustedes pueden ver en ese dibujo, estaba ubicado entre el altar del holocausto y la entrada al tabernáculo. Eso es una copia bastante fiel, siguiendo la descripción bíblica de cómo era que estaba localizado el tabernáculo, que ellos movían como una caseta de campaña gigante a través del desierto, y así era que se colocaban los diferentes utensilios que utilizaban
el altar del holocausto, pueden ver aquí el altar de bronce, y eso es bastante fiel a como ellos hacían la verjita de afuera, que eran con unas telas y esas columnas. Es bastante fiel a como se describe en la Biblia. También habían lavacros ceremoniales que se hacían para las personas que habían sido declaradas impuras. Habían varias razones. Una de ellas era que si tú tocabas algo que se consideraba impuro, como por ejemplo un cadáver, eso automáticamente te hacía una persona inmunda. Y tenías que pasar por un proceso de ser lavado, te quedabas inmundo por varios días, tenías que lavarte para entonces volver a reintegrarte al pueblo y poder participar de las actividades religiosas. Las personas que tenían lepra en aquella época también eran consideradas inmundas. Y si en algún momento alguna persona que había sido declarada inmunda por lepra, por alguna razón se sanaba o su condición desaparecía, tenía que presentarse al sacerdote, quien lo iba a evaluar, y si lo declaraba limpio, entonces también tenía que pasar por un proceso de lavado, donde inclusive se tenía que rasurar todo el cuerpo, hasta las cejas y todo el pelo de la cabeza, como parte de esa ceremonia. Pero volviendo al bautismo de Juan. El bautismo de Juan resultó ser novedoso para el pueblo de Israel, ya que fuera de esos lavados ceremoniales, ellos no habían visto un bautismo de ese tipo donde ellos fueran llamados al arrepentimiento y donde ellos tuvieran que confesar sus pecados y que en señal de ese arrepentimiento y de esa confesión de pecados, entonces que ellos se bautizaran. Eso no había pasado en el pueblo de Israel hasta ese momento. Así que fue algo novedoso cuando sucede. Y cuando vemos la raíz de la palabra bautismo, hay una raíz griega que es baptizo y una raíz latina que es baptismum, pero ambas significan lo mismo, que es sumergir completamente. Si tienen cualquier duda o cualquier pregunta o comentario, se pueden sentir libres de aportar. Así que vamos a hablar sobre varios tipos de bautismo que se practicaba. Y yo sé que los muchachos se deben de acordar de algunas de ellas. Una de las prácticas que se llegó a llevar a cabo en la iglesia primitiva era la inmersión única y la inmersión triple, donde se sumergía la persona una vez en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también surgió una variante donde se sumergía 3 veces en el nombre del Padre, se sumergía en el nombre del Hijo y se sumergía por una tercera vez en el nombre del Espíritu Santo. No sé si hoy lo van a hacer sencillo o triple, así que eso va a ser una sorpresa. Oye, falta alguien aquí, ¿verdad que sí? Que es la que yo había amenazado con hacerlo triple, no cuádruple, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por si acaso una cuarta. Espero que no se haya asustado la tía de Sheila. Con el tiempo fueron surgiendo también otras modalidades de bautismo. Por ejemplo, el bautismo por inmersión, que es la forma primitiva generalizada, que es la inmersión completa como estamos hablando, pero también surgió el bautismo por derramamiento, que consiste en derramar agua sobre la cabeza de la persona con un envase, y el bautismo por aspersión, que es cuando te rocían así el agua.
Inicialmente esto sucede y surge como casos especiales. Por ejemplo, algo que podía hacer que utilizaran esa forma de bautismo era que no hubiera agua, falta de agua, o que la persona estuviera enferma. Y también yo he sabido que en sitios donde hay persecución, que a veces no pueden hacer muchas facilidades, tienen que hacerlo así porque eso tiene que ser algo rapidito. De hecho, me acuerdo que cuando aquí estuvo una de las personas misioneras, no sé si es de Irán, que creo que los bautizan hasta en unas piscinitas de juguetes, ¿verdad? Que son como unas piscinitas donde los niños juegan y ahí los bautizaban. Pero eventualmente lo que era un caso especial o de emergencia se convirtió en una práctica regular dentro de la Iglesia Católica. Y eso permanece así hasta hoy día. Y hablando entonces de eso, vamos a hablar un poquito sobre el bautismo de niños. ¿Por qué todavía hay iglesias, verdad, que bautizan los niños? Y hay una razón teológica para eso. Y es que, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ellos piensan que cuando los niños nacen, ellos nacen con el pecado original. Nosotros sabemos que nosotros nacemos con después de la caída de Adán y Eva, nacemos con una naturaleza caída. Una naturaleza propensa, ¿verdad?, hacia el pecado, pero no que nacemos con pecado, sino que tenemos esa fragilidad que lo perdimos en el jardín del Edén cuando el hombre y la mujer desobedecieron. Pero los católicos piensan que cuando tú naces, tú heredas el pecado original de Adán, por ende, tienes pecado. Esa idea, ya al principio, por ejemplo, la Edad Media y al principio de la Iglesia, pues preocupaba mucho a los padres cristianos, de niños cristianos, porque en aquella época, debido a la falta de salubridad y la ciencia no estaba tan desarrollada como hoy día, pues la mortalidad infantil era alta. Y sabemos que antes, pues, una pareja podía tener 12, 13, 14, 16 hijos, pero así mismito se le morían 3 o 4. ¿Y qué pasó? Pues ellos, para evitar que esos niñitos aparentemente se perdieran o fueran al infierno, pues entonces asumieron la costumbre de bautizarlos siendo pequeños, porque ellos pensaban que el bautismo removía ese pecado original. Así que hoy día todavía hay ciertas iglesias que piensan que cuando ellos bautizan a los niños pequeños, están removiendo ese pecado original con el cual ellos nacen. Ahora, nosotros, la iglesia cristiana, no creemos eso así. Entendemos que no. Nosotros entendemos que los niños pequeños no tienen pecado. Y vamos a verlo de esta manera. Hay una cita en Marcos, capítulo 10, versos 13 al 14. Y este es el pasaje cuando le presentaban los niños a Jesús para que él los tocase y los bendijese. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que presentaban. Pero viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y él ahí lo dejó claro. Dejó claro que no tenemos que tener temor por esos niños pequeños que nacen en inocencia, que aunque participan de una naturaleza caída, nacen en inocencia. Y nosotros creemos, por ende, que los niños pequeños
no tienen la capacidad de reconocerse pecadores y de arrepentirse y aceptar a Cristo como su Salvador, ya que el prerequisito para el bautismo es la fe. Y para tú expresar esa fe, tú tienes que entender a cabalidad todo lo que implica. De hecho, la Biblia no da ejemplos explícitos de niños siendo bautizados. No vemos ni un solo ejemplo en la Biblia así de niños siendo bautizados. Lo que sí vemos es niños siendo presentados delante de Dios. De hecho, Jesús no fue bautizado, sino fue presentado en dedicación a Dios, tal como aparece en Lucas. Los niños de los creyentes son presentados ante Dios y son los padres los que se comprometen a discipular a esos niños en la fe para que cuando tengan conciencia, entonces puedan tomar decisión. Los niños pueden ser bautizados cuando puedan discernir entre el bien y el mal. Antes de eso, no pueden hacerlo, no tienen esa conciencia. Y tampoco tenemos que tener temor, porque si un niño pequeño muere, va a recibir la vida eterna por medio de la expiación de Jesucristo. Así que no tenemos que vivir en temores al respecto. Como tampoco cuando alguien se muere, tampoco tenemos que estarlo empujando como alguna gente, ¿verdad? Que hay que estarlo empujando, y especialmente si uno sabía el background, dice, déjame ayudarlo, porque si no, no se va a elevar mucho. Así que nosotros lo que creemos es en un bautismo con conciencia, que es lo que llamamos el bautismo de creyentes. Personas que comprenden su pecado y culpa delante de Dios. Personas que se arrepienten y le piden perdón a Dios y que reconocen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son estas personas, cuando tienen esa conciencia, que entonces son capaces de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y hacer un propósito firme de servirle y perseverar en la fe. Ahora, ¿quiere decir que el bautismo no es tan importante, que el bautismo podría ser algo opcional si queremos? Pues vamos a ver. Cristo lo ordenó, tal como aparece en Mateo 28, 19, porque dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Cristo dejó una orden muy clara, que no da margen a duda alguna al respecto. Pero, como si fuera poco, tenemos que también entender que el bautismo es la primera ordenanza de Jesús, mediante el cual el nuevo convertido comienza a formar parte de la iglesia de Cristo. Y esto es de suma importancia, ya que es esa comunión con el pueblo de Dios, que es la iglesia, lo que nos ayuda a crecer y a madurar día a día. Porque nosotros no podemos crecer y desarrollarnos en un vacío. No podemos hacer eso aislado. De hecho, ya sabemos que socialmente no podríamos sobrevivir así, pero en la fe tampoco. Y hay personas que a veces tienen esta idea: no, después que yo me encierre en mi cuartito solito, y eso es todo lo que necesito. De hecho, en la Edad Media, pues habían personas que hacían eso, se subían a un monte, se enclaustraban, lejos aparentemente del mundo, y pensaban que esa era la forma
de estar cerca de Dios. Sin embargo, eso no es lo que Dios nos ha ordenado, porque no hay manera de amar a tu prójimo como a ti mismo si no estás cerca de tu prójimo. No hay manera. Sería algo virtual solamente, qué sé yo, no tendría praxis, no tendría práctica. Y de hecho, nosotros somos pulidos gracias a nuestro hermano. Y no somos perfectos, pero somos pulidos inclusive en las imperfecciones, gracias a las imperfecciones de nuestro hermano. Porque sabemos que hay personas que son difíciles, ¿verdad? Pero si no fuera por esas personas difíciles, no sabríamos lo que es la paciencia. No sabríamos. No nos podríamos desarrollar en paciencia, no sabríamos cuán amorosos somos o podemos llegar a ser si no hubiera nadie que nos retara al respecto. De hecho, así que queda claro que el bautismo que vamos a llevar a cabo hoy no es una opción, es un mandato de Jesús. Y tal como Dios lo ordenó, espera que seamos obedientes y cumplamos con ello. Toda persona que quiera formar parte de la iglesia de Cristo debe desear participar de esto. No hay una razón para que usted se retraiga al respecto y piense, ay, no, mira, yo no quiero participar de eso. En primer lugar, porque Cristo mismo dio el ejemplo. Jesús mismo dio el ejemplo bautizándose también. ¿Y por qué él hizo eso? Porque en el bautismo Jesús estaba identificándose con nosotros. Estaba identificándose con aquellos a los que él vino a salvar. Y si Jesucristo mismo fue bautizado, ¿qué razón puede haber para que un creyente no quiera hacer lo mismo? No hay ninguna razón. Porque Cristo mismo nos dio el ejemplo. De hecho, el bautismo de Jesús, como dije ahorita, sirvió para identificar a Cristo con la humanidad. Y de ese mismo modo, todos los que nos vamos a bautizar en esta mañana, nos vamos a identificar con Cristo de una manera física. Y nos vamos a identificar y vamos a ver si se acuerdan. Hay 3 cosas en las que nos vamos a identificar con Cristo. Quiero ver si se acuerdan. Tres cosas de las que pasó Cristo que nos vamos a identificar. Nos vamos a identificar con la M. Exacto, nos vamos a identificar en su muerte. Nos vamos a identificar en su sepultura. Y nos vamos a identificar en su resurrección. No, si esta gente está al día, lo que pasa es que hay que darle un empujoncito. Así que en esta mañana nos vamos a estar identificando en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero ¿sabe una cosa? Es más allá, porque saben, inclusive la iglesia se identifica con ustedes. Porque cuando ustedes bajen ahí, todos los que hemos pasado por ese proceso, nos vamos a estar acordando de cómo fue el día que nosotros lo hicimos. Algunos fuimos, en mi caso fue en la playa, así que había olas cuando yo fui. Otros fueron en un río, en un laguito, y algunos en un bautisterio así. Pero nosotros también nos vamos a estar identificando con todos y cada uno de ustedes en ese paso que ustedes van a estar dando en esta mañana. Y nos regocijamos en eso. El bautismo nos salva. Y eso lo sabían, ¿verdad? Que el bautismo nos salva. No.
Pero el bautismo es una confesión pública, ¿verdad que sí? Una confesión pública de que hemos muerto para el mundo, para vivir una vida nueva en Cristo. Y por eso es que Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que realmente es una reafirmación pública de esa realidad. Esto no es tampoco que van a ver estrellitas de colores. Esto no es que van a sentir los poderes de Superman ni de Wonder Woman de momento. Esto es lo que significa que ustedes están dando un paso físico que está reafirmando lo que ustedes ya hicieron en su corazón. Y lo que esto es el comienzo de una jornada. El comienzo de un largo caminar que esperamos que sea bien largo, ¿verdad? Y que por muchos años se mantengan y que algún día muchos de ustedes estén preparando otras personas para dar este paso. Y estén hablándole a otras personas para que den este paso. Porque de eso es que se trata. De eso es que se trata. De vivir y ser ejemplo de lo que nosotros hemos experimentado, porque estamos en un mundo que necesita eso. Estamos en un mundo que tratando de buscar novedades y tratando de buscar ideas nuevas, está atosigándose de cuanta cosa diferente haya, aunque no sirva. Eso es como tú ir a un restaurante y que te pongan un plato bien bonito, pero que a la hora de la verdad no tiene ningún tipo de valor nutritivo. Y créanme que a veces uno va a un restaurante y te presentan esos platos tan lindos y lindos, pero que cuando te toca la hora de pagarlo, dice, eso no valía eso. Pues así pasa. El mundo nos quiere meter cosas que nos quieren hacer creer que tienen mucho valor y nada. Y no tienen valor. Simplemente son ideas efímeras, porque lo único que tiene valor es lo que está en la palabra de Dios, que es lo único que puede edificar nuestra vida de adentro para afuera. Es lo único que nos puede fortalecer cuando el mundo está sin esperanza, que nosotros nos sintamos anclados con firmeza sobre la roca. Y cuando eso es así, como dice la Biblia, pasarán los huracanes, pasarán las tormentas, pasarán los vendavales y la lluvia, pero podemos estar confiados de que tenemos una base firme. Y una base firme que no solamente es para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Y yo la veo a ella, en el caso, porque yo la veo con su hijita que ella viene aquí, y yo sé que el paso que ella está dando está teniendo un efecto en su hija. Porque cuando uno le cierra las puertas a Dios, uno se las cierra no solamente para uno se las cierra inclusive para aquellos que están alrededor de uno. Pero que cuando uno también de esa misma manera le abre las puertas a Dios, uno se la abre para uno y para los que están rodeando a uno. Y yo sé que muchas veces las personas se quejan de la juventud y cómo están los niños, pero lo que pasa es que mucha juventud y muchos niños debieran y desean y anhelan estar viendo eso en sus padres. Y es una gran responsabilidad que nosotros tenemos y se nos olvida. A veces pedimos tanta cosa y se nos olvida que la responsabilidad más grande es modelar lo que nosotros queremos en nuestros hijos. Porque no podemos pedir lo que no estamos dispuestos a dar. Es ilógico, porque es como ir al banco a tratar de retirar lo que no has depositado. Y a veces
no depositamos nada y esperamos recibir ganancias. Pero no es así. Así no es que funciona. Y el primer paso para depositar es darle a Dios lo que corresponde. Y me acuerdo de ese ejemplo cuando le preguntaron a Jesús y él dijo, no, denle a César lo que es de César, pero encárguense de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Y en esta mañana tenemos un grupo de jóvenes y personas adultas que han decidido darle a Dios lo que le corresponde. Y todavía estoy echando de menos a Amelia, que no ha llegado. Ok, espero no haberla asustado con esto de la inversión triple. Ok. Y como yo dije ahorita, cuando nosotros nos identificamos con Jesús, nos identificamos en su muerte. Porque al descender a las aguas del bautismo, declaramos públicamente que así como Cristo murió por nuestros pecados, nosotros juntamente con Él hemos muerto a la vida de pecado del viejo hombre. Y quiero dejarles saber que el viejo hombre, nosotros quisiéramos que el viejo hombre, esa vieja criatura de nosotros, ¿verdad? Que esa parte humana, esa parte frágil, nosotros quisiéramos pensar que nosotros la matamos una vez y se queda muerto. Pero así, eso se parece como las películas de, yo no sé si es Jason o qué, que tú matas el monstruo y siempre sigue saliendo. Eso es así. Eso hay que matarlo todos los días. Porque si le das un brequecito, se levanta otra vez. Se levanta. Y a veces cuesta más trabajo que otro. Pero se puede. Por eso es que nosotros humanamente no lo podemos hacer. Y solamente la gracia y la unción y el poder de nuestro Señor Jesucristo es que nos capacita y nos da el poder de poder vencer sobre el pecado y sobre la carne. De hecho, nosotros tenemos tres enemigos, que es el pecado, Satanás y la carne, nosotros mismos. Ok, así que Amelia viene, así que sí, porque me iba a sentir mal si fue que yo la asusté. Porque le dije, cuando te vamos a dejar ahí como 3 minutos. Y hay una cosa, que de esos tres enemigos, entre Satanás, el mundo y la carne, ¿quiénes ustedes piensan que es el más peligroso? Sí, la carne, nosotros mismos. En primer lugar, porque siempre lo tenemos con nosotros. No nos abandona, ¿verdad? Y porque muchas veces lo que nos pide la carne parece que es bueno. Pero eso es como cuando tú ves un plato bien rico y tú sabes que tú no debes de comer grasa y ves esa chuleta cancán y te la comes y después estás arrepentido de haberlo hecho. Pues así pasa. Y la Biblia está lleno de muchos casos de gente que tomaron decisiones creyendo que estaban ganando y terminaron perdiendo. Pero nosotros, por eso es que tenemos que leer la Biblia y por eso es que es parte de algo, de un ejercicio, de una disciplina que tenemos que tener. Porque es la Biblia quien nos va a iluminar y es todo lo que está escrito ahí, es ejemplo para nosotros. Los grandes triunfos y los grandes fracasos son ejemplos para nosotros. Por eso es que la Biblia no oculta los fracasos aún de las personas como David. No lo oculta. Si esto fuera un libro humano, lo hubiéramos tachado. Lo hubiéramos puesto, ellos no saben lo que es eso, liquid paper. Pero ellos no saben lo que es eso, pero había un tiempo en que había una cosita que le decían liquid paper, que con una brochita que se lo pasábamos. ¿El qué? Sí, exacto.
Oye, y feo que se veía eso. La versión, pues, imagínate, porque era cuando se escribía a maquinilla y lo malo que era cometer un error cuando estabas acabando la página. Porque tenía que uno decidir si lo volvía a escribir o no. No es como ahora. Así que, bienaventurados ustedes. Bienaventurados. Ahora, ¿sabe qué es lo grande de todo esto? Que si es cierto que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte y en su sepultura, también nos identificamos en su resurrección, nos identificamos en su triunfo, nos identificamos en su poder, que siempre va a estar a favor de nosotros. Y como dice Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y le tengo una noticia. Esa vida nueva no es automática. No es como apretar un botón. Es un proceso. ¿Llegó? ¿Dónde está? Amelia. Sí. Ya yo tenía sentimiento de culpa. Porque yo pensé, Dios mío, la asusté. Sí, tiene que ponerte la batita de ángel. Sí. Mira, es una cosa porque Amelia tiene un corazón de niña. Y un corazón de niña. Las batitas, ¿quién la tiene? La batita de ángel. Mira, está por allá. No sé, lo que le falta son las alitas. Así que esa es Amelia. Y ella siempre tiene eso, viene con una sonrisa y una alegría de corazón, porque como dice la Biblia, que él hermosea el rostro. Él hermosea el rostro. Así que ahora están completos. Y tengo que decirle que de estas 9 personas, no, falta aquí. Omaira, pero ella viene. Sí, porque 1, 2, 3, porque son 9. Ok, aquí hay 7, así que con Amelia son 8. ¿No hay noticia de Omaira? Chequéate. Nos falta un angelito, ¿Cómo? Ok. Sí, porque no queremos dejar a nadie fuera hoy. Hoy es un día especial. Pero mira qué linda se ve Amelia con... Mira, no íbamos a estar completos sin ti. No. Es que este es un día especial. Para mí ha sido un placer que yo pudiera darle esas últimas clases a ustedes de bautismo. Siento una identificación en mi corazón que nunca lo había vivido de esa manera. Y es una bendición enorme cuando uno le dice que sí a Dios y uno tiene esa oportunidad de participar
y ver el desarrollo de esas personas, y ver ese desarrollo, y ver esa alegría, y ver cuando yo supe que de las 9 personas, 6 eran jovencitos, yo me asusté. Porque yo pensé, Dios mío, los jóvenes, yo tengo que hacerlo de una manera porque si no se me duermen, se me aburren o no me van a participar. Y la realidad fue que era todo lo contrario. No me dejaban participar a los adultos prácticamente. Me contestaban todo. Isaac, que contesta como un adulto prácticamente ese muchacho. Con esa seriedad y ellos y todo el mundo tan claro de lo que están haciendo, totalmente claro de la decisión que están tomando en esta mañana. Así que ellos no son la iglesia del futuro, son la iglesia de ahora, son la iglesia del presente. Y en este momento yo quisiera hacer una oración muy particular por ellos, porque yo estoy viendo una obra de Dios especial. Y yo no sé si ustedes la sienten, pero yo siento un mover de Dios muy especial de un tiempo, que la estoy sintiendo no hoy nada más, de un tiempo para acá. Yo estoy como unas cosas que independientemente de lo que esté pasando afuera, Dios sigue obrando, porque dice la palabra que aun cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tenemos que estar claros de eso, que siempre va a haber gracia en abundancia hasta que Dios diga, se va a la iglesia, me la llevo, y entonces ahí es que las cosas se van a poner color de hormiga brava. Pero mientras tanto, por más difícil que esté la situación que nos rodea, hay gracia en abundancia para este tiempo. Así que yo quisiera en este momento hacer una oración por este grupo. Padre Santo y Padre Bueno, Señor, hoy es un día especial, porque dice la palabra que en el cielo hay fiesta cuando una alma es rescatada, Señor. Así que cuánto más no habrá fiesta en el cielo cuando hay, Padre, 9 personas, Padre, que van a bajar a las aguas a proclamar abiertamente y públicamente al mundo que tú eres su Señor y Salvador. Señor, te pedimos, Señor, que tú guardes la entrada y la salida de cada uno de ellos, Padre amado. Señor, que tú les protejas, Padre amado. Que así, Señor, como ellos tienen esa efervescencia en su corazón, Padre Santo, tú lo preserves, Padre amado. Que tú les sigas madurando. Señor, que tú les sigas dando dones y talentos, Padre Santo, para que ellos, Padre, puedan ser de bendición, Padre Santo, y de edificación al cuerpo de Cristo. Y que aún esos jóvenes, Padre Santo, sea motivación para los que somos más mayorcitos, Padre Santo, y nos creemos, Señor, que ya esto es cuestión de retirarnos y sentarnos a ver televisión, y eso no es así, Padre amado, porque tú tienes trabajo, Señor, para cada uno de tus hijos hasta la última hora, Padre, y lo grande es que la paga es la misma, Señor. La paga es la misma. No hay más paga para el que empieza primero o para el que empieza, Señor, a mitad de camino. Señor, hay paga igual para todo aquel que dice que sí. Para todo aquel, Padre, que aún a última hora dice, yo pongo la mano en el arado, Padre Santo. Eso solo lo haces tú, Padre. Porque aún en la cruz del Calvario, Padre Santo, cuando toda esperanza estaba perdida, Padre amado, una persona te miró a ti, Señor, y tú le dijiste, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu bendita esperanza. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo vivificante, Padre Santo. Gracias por tu sangre que nos sigue limpiando día a día y perfeccionándonos, Padre Santo,
porque tú has prometido que has de completar la obra, Señor, que has comenzado en nosotros. Y sabemos, Padre Santo, que lo que vamos a ver hoy es simplemente el principio de una jornada y el principio, Señor, de cosas grandes, nuevas, Padre Santo, de buenas noticias, Padre Santo, que tú siempre tienes para tu iglesia, porque tú sigues reinando, Padre Santo, como Dios todopoderoso sobre toda la creación, Padre, de este universo. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre amado, que así tú lo seas, Padre Santo, con todos y cada uno de ellos. Gracias, Padre Santo, en el dulce, santo y precioso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pastor, y ya acabé, falta todavía, pero ya acabé. Queda tiempo.